Hola, mis queridos hermanos, un saludo fuerte, un abrazo fraternal. Vamos a estudiar la hermosa palabra de Dios, que sin lugar a dudas, por medio de ella somos edificados, cada uno de nosotros. Y hoy quiero que iniciemos una nueva serie de enseñanzas y estas enseñanzas van a estar alrededor de una palabra se la voy a mostrar. Es la palabra Macarios. ¿Y qué significará Macarios? Parece una palabra extraña, parece de un idioma diferente y así es de un idioma diferente, pero en nuestro castellano, en nuestro español, la vamos a identificar muy fácil. Es la palabra bienaventurados, bienaventurados. Entonces, con eso en mente, quiero invitarlo a que leamos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo número 1 al versículo número 12. Y fijémonos qué dice la palabra del Señor. Mateo 5:1 dice, Mateo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, hablando del Señor Jesús. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hermano, después de leer la hermosa palabra del Señor, podemos ver ahí 8 bienaventuranzas bien hermosas que podemos estudiar y que son las características esenciales de los que componen el reino de Dios. Porque, mis hermanos, el Señor vino a inaugurar una nueva etapa. El reino de Dios y su justicia se ha acercado. Y es a través de Jesús que el reino de Dios se acerca a nosotros. Y usted puede ver ahí en la pantalla un mundo al revés, un mundo que está patas arriba. Y quiero contarle que sin lugar a dudas fue lo que el Señor vino a traer. Un mundo al revés. Su reino no es de este mundo. Su reino es totalmente diferente y es donde los valores y las cosas se hacen de manera diferente. En el antiguo pacto veíamos toda una serie de leyes que tenían que cumplirse. Para acercarse a Dios se tenía que ir a un lugar. Para agradar a Dios tenías que estar muy atento a esa ley. Aunque sin lugar a dudas era el corazón lo que estaba buscando el Señor en cada uno de los creyentes. Pero ahora cuando llega Jesús, trae una nueva constitución, la constitución del Pentateuco allí en el antiguo pacto. Ahora el Señor, igual que Moisés, que subió a una montaña para recibir la ley de Dios y para exponerla después al pueblo, Jesús ahora en el Sermón del Monte, que es donde está contenido todo el grupo de las bienaventuranzas, nos va a decir una cosa inmensamente grande, una nueva constitución que caracteriza a cada uno de los hombres y mujeres que ahora hacen parte del reino de Dios. Y eso es increíble. Todo guiado por el Espíritu Santo, porque fijémonos que, por ejemplo, Juan nos relataba las palabras del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, fíjate que el reino de Dios
empieza a transformar desde dentro hacia afuera. No se trata de más normas para hacer. El Sermón del Monte no contiene eso. Se trata del cambio, de la transformación que está haciendo el Señor en cada una de las personas. Porque la ley nos dimos cuenta que éramos incapaces de guardarla, que dentro de nuestro corazón solo había que pecado y corrupción, pero vino Jesús y cumplió la ley y limpió nuestros pecados y nos cedió su victoria. Y ahora su espíritu en nosotros, ¿cómo trabaja? De adentro hacia afuera. Y era algo prometido. Hebreos 8:10, por ejemplo, dice, mis hermanos, que por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, todas estas 8 características de los bienaventurados no se trata de cosas por hacer. Se trata más bien de una característica de los ciudadanos del reino. El Sermón del Monte tampoco nos está diciendo cómo salvarnos. El Señor ya nos lo ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ahora tenemos un ministerio mejor, con un mediador mejor, con un pacto mejor que se establece sobre mejores promesas. Y lo podemos ver en estos 2 primeros versículos. Dice el Señor, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. Y nuestra exposición del día de hoy va a ser precisamente sobre esa palabra, bienaventurados. Porque recuerde que el reino de Dios que se manifiesta de adentro del corazón hacia afuera, como el agua que brota de un río, nos lo decía Juan, está ejemplificado muy bien en las parábolas del reino. Tal vez usted las pueda recordar y quiero que las veamos por un momento. Esas palabras hermosas que nos hablan de qué? De que el reino de Dios es como un hombre que sembró una buena semilla, un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo y después ¿qué pasó? Creció un árbol gigante, como la levadura que tomó una mujer y escondió en una masa, en 3 porciones de masa, hasta que toda la masa fue leudada. Como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Como un mercader que busca ¿dónde? En el fondo del océano buenas perlas, porque están escondidas. Como un padre de familia que saca de su tesoro escondido del tesoro familiar hermosas cosas. Fijémonos que la palabra del reino nos habla acerca de cuál es la naturaleza del reino. Un reino escondido, que no se manifiesta como todos esperaban, sino que se manifiesta en el corazón de personas que han conocido al Señor, que han sido salvados por Él y que ahora tienen que hermoso fruto para dar. Entonces, después de conocer un poquito de ese contexto donde están las bienaventuranzas, de esa nueva ley, de esa nueva constitución que el Señor nos ha dado a través del Sermón del Monte, quisiera que lo viéramos de una manera bien específica. Quisiera que estudiáramos Macarios, primero viendo un poco de su significado, después contrastando entre estas 2 palabras que van a ser muy importantes, entre la felicidad y el gozo. Y por último vamos a hacer una denuncia con todo el ánimo de que el Señor esté impactando nuestros corazones. Entonces lo primero que vamos a ver es el significado de la palabra Macarios. Y podíamos hablar muy académicamente con un diccionario en la mano de lo que en griego se ha encontrado como Macarios, pero le quiero proponer esto. Primero le quiero contar un poquito de cómo los estudiosos de la Biblia, los grandes eruditos que han traducido del griego a nuestro idioma castellano la Biblia, cómo investigan una palabra que no se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Macarios no se repite muchas veces.
Entonces, para ellos a veces es difícil encontrar el contexto de una palabra en las propias copias de los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacen? Acuden a escritos también en griego, y aquí hay 4 hombres bien representativos de la literatura griega antes del tiempo de los apóstoles. Estos hombres, Homero, Platón, Hesiodo y Epicuro, escribieron sus obras en griego, en un griego clásico del cual se deriva el griego koiné, que usaron los autores humanos del Nuevo Testamento. ¿Y qué hacen los estudiosos? Empiezan a buscar en qué contextos, cómo utilizaron la palabra Homero, Platón, Hesiodo, Epicuro en sus textos, a qué se referían. Y es muy sorprendente, porque tanto Homero como Hesiodo, Epicuro, Platón, hablaron que los dioses griegos eran dichosos, eran macarios, estaban contentos. Y estaban contentos esos dioses con D minúscula, sabemos que no son dioses, estaban contentos dentro de sí mismos en su literatura. ¿Por qué? Porque no les afectaba el mundo de los hombres. No estaban sujetos a la pobreza, a la enfermedad, a la debilidad, a la desgracia, a la muerte. Por tanto, el significado pleno del término Macarios para estos autores tenía que ver con un gozo interior que no se veía afectado por las circunstancias. Y aquí quiero que me ponga mucha atención. Porque si usted busca en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que muchas veces es descrito Dios como una persona dichosa, como un ser dichoso. Quiero solo mostrarle una pequeña muestra de 2 versículos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento que nos dejan ver cómo describe, por ejemplo, el salmista en el Salmo 68:35 a Dios. Dice, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, y el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Bendito es la palabra equivalente en el hebreo a feliz. Feliz es Dios. Dios es feliz. Dios no necesita nada. Dios está completo en sí mismo. Otro versículo importante, el Salmo 72:18, por ejemplo. Bendito Jehová Dios, o sea, feliz Dios, dichoso Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, el único que hace maravillas. Y Pablo le escribe a Timoteo diciéndolo, hablando del evangelio, que según el glorioso evangelio del Dios que, del Dios feliz, del Dios dichoso, del Dios gozoso, del Dios pleno, que a mí se me ha sido encomendado. Ahí mismo, en la primera epístola a Timoteo, Pablo también habla de la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El dichoso, el gozoso, el feliz, soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces de ahí, mis hermanos, podemos entender que el gozo, la dicha, la bienaventuranza de la cual nos está hablando Jesús en el capítulo 5 de Mateo no se trata de cualquier felicidad que se compra fácilmente en una esquina. Se trata de la felicidad misma que Dios tiene, que ahora quiere compartir con cada uno de los hermosos hijos del reino. Y podemos ver eso en todo el Nuevo Testamento, como el hermoso Dios que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, nos hace ahora parte de su propio reino, y el mismo Pedro nos dice algo muy importante sobre esa relación entre nosotros y Dios. Fíjate en la segunda epístola que escribe el apóstol Pedro, nos va a decir algo bien importante. Dice que mediante su divino poder, del divino poder de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llegar a vivir una vida de rectitud.
Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas, atención aquí, hacen posible que ustedes que participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, mis hermanos, la obra de que el reino de Dios se ha acercado a través de Jesús tenía como propósito que usted y yo, como participantes del reino, participamos de la naturaleza divina. Entre ella, ser benditos, como lo es Dios, ser completos, ser satisfechos plenamente en lo mismo que se satisface el Hijo con el Padre con el Hijo, en Dios mismo. Jesús mira cómo lo pone de esta manera. En el libro de Juan, capítulo 15, 9 y 11, los versículos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿No es sorprendente realmente ese versículo? Con el mismo amor que el Padre ha amado al Hijo, dice que Jesús nos ha amado a nosotros. Es un amor que nosotros no conocíamos en esta tierra, que no podíamos describir, un amor totalmente superior. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Me gusta mucho como la traducción en lenguaje actual lo plantea. Fíjese bien cómo lo dice. Así como el Padre me ama a mí, dice Jesús, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Entonces, a la conclusión que llegamos es que la bienaventuranza del reino, la dicha del reino, el gozo del reino, es totalmente superior y totalmente diferente a lo que nosotros como humanos conocemos como felicidad. Se trata de otra dimensión de la dicha, de la satisfacción y del contentamiento. Entonces, después de ver esto, vamos a ver la segunda parte de lo que hablamos de Macarios. Vamos a hacer un contraste entre la felicidad y el gozo. Y mis hermanos, vamos a empezar a ver este contraste entre la felicidad y el gozo en el principio, en el Edén, donde Dios había hecho toda la creación, entre ellos el primer hombre. Dios creó al hombre a su imagen con la posibilidad de ser feliz. Y aunque lo crea a su imagen, Dios, que no tiene necesidades, crea un hombre con necesidades. Necesidad de comida, necesidad de interrelacionarse con el entorno, con toda la creación, con los animales, las plantas y todo lo demás. La necesidad de establecer su misión como el que sería principio de transformación para el mundo, la necesidad de relacionarse, y por eso le dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Aún en esa cantidad de necesidades, el hombre tenía la posibilidad de ser completo porque tenía satisfecha la mayor de sus necesidades. La comunión con Dios, espíritu, alma y cuerpo estaban totalmente vivos. El huerto del Edén era todo lo que necesitaba y allí el Señor les dice, y vio Elohim, dice la Biblia textual, todo lo que había hecho y aquí estaba muy bien. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo estaba muy bien, estaba completo. Pero ahora vemos en el capítulo número 3 de Génesis. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? La personificación de la rebeldía y la criatura en rebelión contra Dios. Ellos, los primeros padres, fueron llevados a pensar que Dios miente y que había un nivel más alto de felicidad del que ellos conocían.
La serpiente, Satanás mismo, sabía que el hombre solo podía ser feliz si tenía a Dios, si vivía en obediencia a Él, si Dios era su porción. Y fíjate que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte y destruyó la felicidad. Satanás es un destructor y engañador diciendo que el hombre es libre sin Dios, cuando la realidad es que el hombre sin Dios es un esclavo del pecado, del diablo y de sus propias pasiones. La mujer fue engañada con esa mentira. No morirás, sino serás como Dios. Tendrás una felicidad como Dios. Y fijémonos que a partir de ese momento algo se rompe en la estructura del hombre y la mujer. Empiezan a culparse, a esconderse. ¿Por qué te escondes? Pregunta el Señor Todopoderoso. Y los dos, empezando por Adán, se inculpan el uno al otro. Y a partir de ese momento vemos que el hombre es expulsado de la felicidad que significaba estar en el huerto junto a Dios. Y Jehová Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén con la espada flameante que oscila para guardar el camino del árbol de la vida, con todas las consecuencias que para ellos tendría el ser expulsados. Fíjate que el hombre ahora tuvo un trabajo fatigoso. La mujer ahora con dolor no solamente daría a luz sus hijos, sino la crianza también sería un reto para ella. Las relaciones entre el hombre y la mujer se distorsionarían. Y en un mundo caído lleno de maldad, la muerte sería una característica de todos los seres por la entrada del pecado al mundo para corromperlo y destruirlo. Pero lo increíble, mis hermanos, es que aún el deseo de felicidad, el deseo de estar gozoso, de estar satisfecho, no cesó. Ahora los hombres intentan buscar la felicidad por medio de cualquier cosa aún en la creación y todavía hay la esperanza de que la pueden obtener. Por eso hay anhelos en el corazón de todos los hombres de alcanzar la felicidad. Entonces, mis hermanos, esta nueva dimensión de la vida del hombre y la tierra trajo consecuencias tremendas. El hombre que había sido constituido espíritu, alma y cuerpo, como lo narra la Escritura, aquí tenemos la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A partir de ese momento, su espíritu quedó muerto. Dice Colosenses que estabais muertos en vuestros delitos, y dice Efesios, y pecados, porque antes erais tinieblas. Eso pasó con el espíritu humano, quedó totalmente muerto e insensible a Dios. Se necesitaba un milagro para que fuera transformado el espíritu del hombre, para que ahora pudiera tener vida. Y ese milagro, sin lugar a dudas, es Cristo, el único camino de salvación. Entonces ahora con el espíritu muerto, ¿qué le queda al hombre? El alma y el cuerpo. Estos dos elementos que hacen parte del hombre quedan. Y fíjate que el alma y el cuerpo del hombre tienen un centro común. Muchos dicen que es donde se comunican el cuerpo con el alma, y es el cerebro donde existen todas las funciones físicas del cuerpo, pero también todas las funciones emocionales, donde está la voluntad del alma, las emociones, los sentimientos, la capacidad. Todo esto gira en torno al cerebro. Entonces ahora, en nuestro tiempo, hemos descubierto muchas cosas acerca del cerebro y de la relación que tiene con lo que sentimos. Y por eso hablamos de algo como las emociones, que son una respuesta finalmente neuroquímica a un cóctel químico en nuestro cerebro ante un estímulo exterior. Y esas emociones son generalmente breves, intensas, primitivas y espontáneas.
instantáneas. Y como en una película muy famosa, nos las ilustran de una manera muy didáctica, como 5. ¿Cuáles son? Tristeza, desagrado, furia, temor y alegría. Y fíjate que estas 5 emociones se generan ante las circunstancias de la vida. Muchas cosas causan tristeza, muchas cosas son desagradables, muchas cosas nos llenan de miedo, muchas cosas exaltan nuestra furia, nuestra ira, y hay muchas agradables a nuestro cuerpo y a nuestra alma que nos generan alegría. Además de esas emociones, y fíjate que las tendemos muchas veces a confundir, también a las emociones siguen una serie de sentimientos que muchos han clasificado como muchísimos. Algunos hablan de 450 especies de sentimientos o facetas de los sentimientos que se expresan en el hombre y les han puesto distintos nombres. Estos son las interpretaciones del alma acerca de la emoción que sentimos. Y al contrario de las emociones, son más duraderas, pueden ser más extensas, son racionales, el cerebro trata de lidiar con ellas y en una persona, digámoslo así, sana emocional y sentimentalmente, la voluntad tiene la capacidad de manejar los sentimientos para que no nos agobien y esas sensaciones nos lleven a desequilibrios emocionales. Pero la realidad es que dentro de estas 5 emociones y entre este gran número de sentimientos, hay unos que son agradables a nuestro ser, a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Y es lo que llamamos la felicidad o la alegría, el gozo, que le repito, y ahora se habla mucho de ciertos químicos en el cerebro que producen esas emociones. Y esas emociones nos hemos dado cuenta, la emoción de la alegría, de la felicidad, que lleva al sentimiento del bienestar, de la satisfacción, nos hemos dado cuenta de que son pequeños picos en nuestra vida, en un mundo tremendamente difícil, lleno de circunstancias difíciles. Hay tremendos picos en que una circunstancia suceda del modo que más me agrada y cree esa emoción. Y el hombre se ha obsesionado en este tiempo con buscar esas circunstancias, con buscar que su entorno sea agradable para tener la emoción de la alegría, de la felicidad y para que eso genere el sentimiento de bienestar. Y lo buscamos de diferentes maneras, a través de las cosas que tenemos, de las personas que anhelamos tener cerca, de la capacidad de ser inteligente, de ser admirado. Todas esas cosas generan un cóctel de serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, que generan en nosotros emociones y sentimientos de bienestar. Y es una humanidad obsesionada con ese tipo de felicidad. Y lo más paradójico es que es el momento de la humanidad en que somos menos felices, en que hay más y más personas con desórdenes de uno u otro tipo en sus emociones, en sus sentimientos. Oye, muchos hablan de la inteligencia emocional, pero realmente nos hemos dado cuenta de que las emociones son temporales, no son eternas, que vienen del alma y se manifiestan en el cuerpo, en cada uno de nosotros. Y se perciben generalmente por contraste, como lo dulce y lo salado, la tristeza o el dolor contrastada con la alegría. Y entonces en un mundo tan tremendo como el que tenemos, es comúnmente decepcionante. Entonces, la misma cosa que hoy nos motiva y nos llena de gozo, de bienestar y felicidad, tal vez mañana no. El mismo celular hermoso que a un joven en este momento está pidiéndole tal vez a sus padres para los regalos de Navidad. Bueno, en enero ya
va a ser menor su emoción. En marzo ya ese celular, comparado con los nuevos celulares que van a salir, ya no lo va a hacer tan alegre y tan feliz. Y finalmente, en 2 o 3 años antes de que el celular se haya apagado, tal vez si ese celular no se lo han robado, no se ha dañado, tal vez ya lo considere esta persona obsoleto, y el mismo artículo no le está generando la misma felicidad en su ser. Entonces fíjate que son las circunstancias las que generalmente están cambiando nuestras emociones en cada uno de nosotros. Si las circunstancias son agradables, son como nosotros queremos, estamos contentos. Nuestra alma y nuestro cuerpo se sienten satisfechos, se sienten gozosos, se sienten dichosos. Pero si por otro lado las circunstancias no son las mejores, no son las que queremos, entonces o nos sentimos tristes o nos sentimos temerosos, desagradados o hasta iracundos. Y la gran lucha, tanto para no creyentes como para creyentes, para los hijos de Dios, es tratar de cambiar las circunstancias para que nuestro estado de ánimo sea siempre el de felicidad, el de alegría. Y mis hermanos, ese es un gran reto para cada uno de nosotros y para cada una de las personas a las que les exponemos el Evangelio. Hay un ejemplo perfecto de esta relación entre las circunstancias y la felicidad, y es el ejemplo que nos ha dejado Salomón. Salomón tal vez fue el hombre en la Biblia, y así lo afirma ella, que tuvo el mayor control sobre todas sus circunstancias. Era un hombre rico, era un hombre inteligente, era un hombre sabio, era un hombre noble, hijo de un rey en el reinado de Israel. Tenía la facultad y la propiedad de controlar y decidir las circunstancias de muchas maneras. Tenía todo el poder para hacerlo. Y realmente Salomón dedicó gran parte de su vida a explorar todo el control que él podía tener sobre su entorno. Entonces se dedicó a acumular riqueza, a acumular conocimiento, a acumular estatus, a saborear todos los placeres posibles que con su poder él tenía a la mano. Tanto así que hasta tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Pero él nos escribe al final de su vida, cuando él empieza a evaluar todo lo que había sido su vida, cómo él había controlado las circunstancias aparentemente para tener alegría. Pero al final de todo, su conclusión con la que empieza el libro de Eclesiastés, capítulo 1, es que todo es vanidad. Dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y viene esta gran pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y la respuesta al final del libro de Eclesiastés es que sin Dios, sin tener una relación y una confianza en el Señor de donde dependa el gozo, pues mis hermanos, es imposible tener realmente felicidad. Es una vanidad, es tratar de agarrar el viento con las manos. No hay ninguna posibilidad. Entonces, mis hermanos, en nuestro contexto, la palabra felicidad, fíjate que tiene que ver mucho con el alma y con el cuerpo, y todo el mundo está buscando la felicidad. Y por eso a veces en el contexto bíblico, la mejor palabra para describir la bienaventuranza no es felicidad. Tal vez una palabra que mejor podíamos utilizar es gozo, gozo. Porque ¿qué es lo que le sucede a un creyente cuando conoce al Señor Jesucristo? Y fíjate que cuál era el estado en que nos dejó a todos nuestro padre Adán.
un estado de duelo en la humanidad con un espíritu muerto. Pero había una promesa en Génesis 3:15, que vendría un descendiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo. Ese descendiente de la mujer destruiría, pisaría, sería un vencedor todo el legado de muerte y destrucción de la serpiente, aunque la serpiente mordería su calcañar y sería herido y fue herido en una cruz, pero finalmente destruiría el reino de la muerte, el reino del espíritu muerto, el reino de todo lo que iba en contra del Señor. Y de ese reino somos participantes todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, como el único salvador de este reino de destrucción. Él fue a la cruz para que nuestros pecados fueran limpiados, pero también para que su justicia, su perfección nos fuera adjudicada y ahora somos declarados justos por la obra perfecta del Señor a través de la fe, de la confianza que tenemos, no en nuestras propias obras, sino en la obra de Cristo. Entonces es la obra del Señor la que, como dice Efesios, nos dio vida. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ahora, con nuestro cuerpo y nuestra alma con vida, ahora nuestro espíritu tiene vida. Y además de eso, la presencia del Señor Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo de la promesa para todos los que creen, porque como brotarían ríos de agua viva, en Juan 7, lo que el Señor está diciendo a través del Espíritu Santo que vendrá sobre los creyentes. Y en Pentecostés el Espíritu Santo viene sobre los creyentes y mora en los creyentes y es la mayor gran influencia porque es Dios, ya no habitando en templos, ya no habitando en tabernáculos, sino teniendo ahora su presencia dentro de nosotros y transformando de adentro hacia afuera cada uno de lo que somos nosotros a la imagen del Señor Jesús. Y mis hermanos, esta es la gran alegría de participar del reino de Dios. Entonces ahora en la vida del creyente está la capacidad de tener momentos de felicidad por su cuerpo y por su alma, pero hay una capacidad superior a esa, y es de la que nos hablan las bienaventuranzas, es la capacidad por el Espíritu Santo que tenemos de estar gozosos. Y esto tiene unas características especiales, este gozo. Fíjate que contrastado con la felicidad que es temporal, el gozo puede ser permanente. Contrastado con la felicidad que está de acuerdo a las circunstancias exteriores como sucedan, el gozo del creyente no se basa en eso, se basa en lo que está en su interior, en el Espíritu Santo que está en su interior. Está en su propia mente, en las convicciones que la palabra de Dios por el Espíritu ha generado en cada uno de los creyentes. Por eso dice Pablo a los romanos que los creyentes del reino están gozosos en la esperanza. Y mis hermanos, son esas convicciones que por el Espíritu se van haciendo cada vez más fuertes, más grandes, más claras y producen que en el creyente esperanza. Esperanza en que las promesas de Dios, esperanza en que todo lo que dice la palabra de Dios es una realidad para mí ahora. Y aunque sigo siendo sujeto a las emociones de mi alma, así como Jesús lo fue, porque Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús lloró, Jesús se entristeció, Jesús tuvo ira, Jesús tuvo momentos de alegría, Jesús aún en Getsemaní lo vemos con miedo, con temor, a tal punto de que los vasos sanguíneos de su frente estallaron.
y produjo un sangrado alrededor de su rostro. Es increíble. El Señor como hombre pasó por toda esta serie de emociones, pero aún su alma estaba gozosa. Estaba gozosa. Y el Espíritu Santo es el que trae convicciones para que usted y yo, independiente de las circunstancias, podamos ser bienaventurados y tengamos un gozo permanente. Más adelante en esta misma epístola, fíjate lo que dice, nos está hablando de lo mismo. Y el Dios de esperanza os llene de qué? De todo gozo y paz en el creer, en tener convicciones claras, para que abundemos en esperanza por un solo poder, por el poder del Espíritu Santo. Tal vez usted se está preguntando por qué su vida no es gozosa. Es porque no ha permitido que el Espíritu Santo llene su vida y a través de las convicciones bíblicas, a través de estar cerca del Señor, a través de los medios de gracia, de la oración, de la meditación, del estudio de la palabra, su espíritu esté creciendo y su propio yo esté menguando para que no importa las circunstancias alrededor de las cuales usted está viviendo, usted pueda ser gozoso, pueda ser bienaventurado, pueda ser satisfecho, no en las emociones del alma y el cuerpo, sino en el gozo del Espíritu Santo en usted. Y el ejemplo por excelencia es el del Señor Jesucristo. Si miramos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, mostrando el ejemplo para el creyente que tiene el Espíritu Santo, así como lo tuvo Jesús, nos dice que tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, por el gozo, la esperanza en la convicción de la palabra de su Padre, el Señor Jesús pudo sufrir la cruz. Pudo tener gozo en medio de la crucifixión, pudo menospreciar la vergüenza y el oprobio que significaban estar en una cruz expuesto a todos y se sentó a la diestra del trono de Dios para disfrutar del gozo plenamente. Y nos dice a cada uno de nosotros que consideremos a Jesús, el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que nuestro gozo no sea una felicidad que depende de las circunstancias, las cuales yo quiero moldear a mi propia conveniencia, a mi propio disfrute, cuando el Señor quiere hacer una cosa diferente, pero aún puedo tener gozo en las convicciones que produce el Espíritu Santo para que yo tenga esperanza. Y mis hermanos, después de ver ese contraste entre el gozo y la felicidad, vamos al último punto de nuestro estudio de Macarios y es una denuncia. Y la denuncia en base a todo lo que hemos visto, mis queridos hermanos, tiene que ver con lo que somos ahora en Cristo. Entonces, antes nuestro espíritu estaba muerto y ahora nuestro espíritu está vivo. Y es más, tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que ¿qué es lo que hace? Influir tanto en el alma como en el cuerpo. Es el Espíritu Santo el que ejerce control espiritual sobre lo que llamamos la carne, el alma y el cuerpo con todos sus deseos pecaminosos y todo lo malo que hay en ellos. Pero mis hermanos, personas que podemos conocer a Cristo, que nos llamamos hijos de Dios, muchas veces estimamos la felicidad como la meta de nuestra propia vida. La felicidad como que las circunstancias estén conforme a lo que cada uno de nosotros queremos. Y Pablo es muy específico en su carta a los Corintios cuando dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Para aclarar un poco el sentido de este versículo que está en un contexto acerca de la resurrección, de lo que esperamos, de nuestra esperanza, leámoslo en la nueva versión
Internacional, que dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y mis hermanos, es una realidad que el pueblo cristiano, es una realidad que a lo largo de todo el mundo hay gente que se dice a sí misma desdichada. Y tal vez una de las causas esenciales es que están teniendo su esperanza en Cristo solo para esta vida. Y lamentablemente muchos que conocemos a Cristo, tal vez solo vemos a Cristo, y esta ilustración nos puede ayudar como esto, como una lámpara que se frota en ciertos días, el domingo, en la mañana, tal vez en algo que usted hace en la mitad de la semana y que de alguna manera la frotamos con canciones, con ofrendas, con oraciones, con trabajo, con servicio. ¿Para qué? Para que salga el genio, al que le decimos Dios, y cambie las circunstancias que están a nuestro alrededor para que nos consideremos felices. Esa es tener nuestra esperanza solamente para esta tierra. Y la conclusión de Pablo es que por eso estamos sin gozo, estamos desdichados. Tal vez podamos tener la felicidad que anhelamos, pero la realidad es que estamos desdichados. Porque buscamos el ideal imaginario de lo que sería mejor para nosotros en esta tierra. Estamos buscando la felicidad en medio de las circunstancias y no la felicidad en medio del Espíritu Santo que se mueve a través de nosotros, mis hermanos. Entonces, fíjate que el gozo viene por la llenura del Espíritu Santo con convicciones de la palabra del Señor para que tengamos una esperanza viva cada uno de nosotros. Pero, mis hermanos, la realidad es que la mayoría de cristianos tal vez no tenemos claro cuál es nuestra esperanza. Y muchas veces ni siquiera nos interesa. Pensamos, bueno, vamos a ir al cielo cuando muramos, pero ¿tiene usted una idea bíblica de qué es realmente el cielo? ¿O tiene usted un imaginario que ha sido inspirado por nuestra cultura de un lugar en las nubes, saltando de nube en nube y donde estaremos todos tocando arpa? El Señor le dice al ladrón arrepentido, alguien que estaba sumamente triste, temeroso, frustrado, muriendo allí en la cruz, pero que tenía gozo porque ahora tenía una esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate que no le dice el cielo, sino le dice el paraíso. Y es muy pequeño el espacio para tratar de explicar todo lo que la Biblia puede decir sobre el cielo, mis hermanos. Pero la pregunta es, ¿nos interesa realmente saber, conocer, profundizar dónde está nuestra esperanza? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros el día que será en 10, 20, 30, 40, pero no más de 80 años en que partiremos de esta tierra y nada nos llevaremos? Y estamos felices aquí, pero realmente estamos gozosos en lo que nos espera. La idea, de mis hermanos, es que nos formemos una esperanza en el propósito eterno de Dios. Y no en lo que puede pasar si tal vez todos nuestros problemas se solucionaran, si nos ganáramos el baloto o algo así por el estilo. Queremos a Dios para construir el entorno anhelado en esta tierra, pero, hermano, las dificultades están garantizadas, las frustraciones están garantizadas y eso nos roba el gozo que podemos tener en el Señor. Claro, usted y yo procuramos una vida mejor y tal vez tenemos y anhelamos sueños, pero mis hermanos, eso no nos sirve para subestimar el sufrimiento que cada día representa para un creyente vivir en este mundo.
si no tenemos una esperanza eterna en lo que verdaderamente produce un gozo eterno, y es el Señor. Entonces, el Señor nos dice, y el llamado del Señor es, busque primero el reino de Dios y su justicia, o sea, busque primero el gozo, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, si tenemos gozo en Cristo, las circunstancias no nos afectan. La salud, la escasez, la enfermedad, Pablo aprendió a vivir cualquiera fuera su situación, pero se mantenía ¿de qué manera? Gozoso, gozoso. Pablo le dice a los corintios, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo se gozaba en lo que padecía. Y es increíble decir esto en el mundo de hoy. Todas las cosas os serán añadidas. Esa era la denuncia, mis hermanos. Y podemos llevar a 3 conclusiones para finalizar nuestra enseñanza. Cada una en los 3 puntos que vimos. En el significado. Bienaventuranza, sin lugar a dudas, es una característica de Dios que Cristo, el Señor, ha decidido compartir con nosotros, con cada uno de los creyentes. En el punto de la felicidad versus el gozo, reconocimos que la felicidad tiene como origen el alma y el cuerpo, mientras el gozo viene en el Espíritu vivo que ahora tenemos y es por el Espíritu Santo. Y la denuncia, mis hermanos, es que muchos creyentes tal vez estamos buscando al Padre para tener felicidad, pero rechazamos el gozo que está explícito en la Escritura, nos ofrece a través de su Hijo. Y mis hermanos, después de estas conclusiones de todo lo que vimos sobre Macairos, podemos animarnos a decir con Pablo unos a otros: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Démosle gracias al Señor y oremos para terminar. Y Padre, te damos gracias porque tu palabra acerca de lo que es bienaventurado, Señor, hoy nos es un poco más clara, Padre. Que tu espíritu se mueva en nosotros, Señor, para buscar el gozo y para dejar de buscar la felicidad en lo que no traerá felicidad. En vasijas, Señor, que no retienen el agua, cuando tú eres la fuente verdadera y eterna de agua. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo para todos. Un muy buen día. Chao.